las moscas para la mayoría de las personas son de pronto repugnantes, ¿cierto? Pero también hay que entender que ellas tienen un papel ecológico muy importante, que es el de la descomposición. Adicionalmente, hay unas moscas que no necesariamente se alimentan de este material, pues de cadáveres o material en descomposición, sino que también hay unas que están relacionadas, por ejemplo, con la polinización. Que mi padre era médico y una vez él me llevó a un laboratorio de bacteriología y observé en el microscopio pues como una imagen o en ese momento no recuerdo qué era, y eso fue lo que yo lo que yo pensé, yo quiero ser esto. O sea, eso fue como la motivación, y mi papá era como muy amante también como de la naturaleza, entonces básicamente fue por eso que me incliné por estas áreas. Y lo van a recorrer todo y van a mirar si hay médula o no hay médula. Este caballo fue arrancado. Las mujeres tenemos la capacidad de hacer muchas cosas al tiempo, o sea, y bien hechas, obviamente. O sea, entonces eso nos permite tener ese liderazgo para poder proyectarnos, por ejemplo, como líderes. Sin embargo, la idea es reconocer que anteriormente los que más estudiaban pues esas carreras afines con las áreas entomológicas eran hombres, ¿cierto? Pero como todo en esta sociedad. Entonces ya la mujer ha cobrado pues como un papel muy importante y un papel protagónico dentro de todas las áreas, y incluyendo pues el área científica. Yo digo que por cuestiones de la vida, no sé, como llamados, resulté en el Tecnológico de Antioquia. Dicto unas clases de biología forense en el profesional en criminalística, y adicional a eso soy líder del grupo de investigación Ciencias Forenses y Salud, que pertenece a la Facultad de Derecho y Ciencias Forenses de aquí del Tecnológico de Antioquia. Las características que creo que debe tener un investigador, primero que todo, es preguntarse, o sea, ser una persona inquieta y tener una motivación específica para resolver una pregunta. Eso es lo primero. O sea, debe ser responsable, debe ser organizado, debe también tener como la capacidad de afrontar dificultades, porque no siempre las cosas salen como uno las planea. Entonces también tiene que ser dinámico y buscar estrategias para resolver esos problemas. Ahí está. Así es. Así es. Lo que pasa es que, o sea, si usted lo compara con el de un humano, no es tan... O sea, el del humano es un poquito más redondito, ¿cierto? Y este es un poco más ovalado, así es. Inicialmente mi sueño era como ir a Holanda a hacer una especialización allá, pero para eso necesitaba saber inglés. La idea era ir a Estados Unidos para estudiar, afianzar el idioma y luego presentarme a la universidad en Holanda. Desafortunada para esa época, pero afortunadamente para el día de hoy, por decirlo así, me negaron la visa. Y no me la negaron 3 veces, ¿cierto? Entonces me quedé en Colombia estudiando inglés y comencé mis estudios pues como en la Universidad Nacional, pero antes como de eso, casualmente mi madre se encontró con alguien, me dijeron que había un grupo de investigación en la Universidad Nacional, entonces me interesé por ir y empecé allí como a conocer los insectos. Posteriormente allí me hice pues como una pasantía que se llama Jóvenes Investigadores de Colciencias y me presenté a la maestría en insectos, en entomología básicamente se llama. Yo la verdad, o sea, ese mundo para mí era desconocido y allí me empecé a enamorar pues como de los insectos. Entonces empecé mi maestría, luego por medio de la maestría pude viajar a Egipto a realizar pues como unos cursos de corta duración en insectos también. Y, chicos, por favor, si quieren pasan por este cabello donde van a poder observar médula en humano, y ahí la van a ver que es discontinua, o sea, no está parejita por toda la longitud, sino que se van a ver como unas manchitas en toda la mitad del cabello. Nosotros somos formadores, ¿cierto? Somos formadores
y la idea es que no se quede todo pues como solo para nosotros, porque si no dejamos ese legado, entonces realmente diría yo que no estaríamos haciendo tampoco ciencia, porque la idea es que eso se transmita y repercuta pues como en la sociedad. Nosotros, Ciencias Forenses de Salud, nos dedicamos básicamente a estudiar los insectos. ¿Pero cuáles insectos? Los insectos de importancia forense. Básicamente nos enfocamos en las moscas. Todos se preguntarán, ¿y por qué las moscas? ¿Qué información nos dan? Entonces, lo que hacemos aquí es identificarlas como primera medida, o sea, saber con quién estamos trabajando. Lo hacemos tanto con herramientas morfológicas, es decir, mirar si tienen setas o no, que son como unos pelitos que ellas tienen, cómo es la forma de sus alas, qué venación tienen en esas alas, y también lo hacemos por medio de herramientas moleculares, aplicando una metodología que se llama el código de barras para saber con quién estamos trabajando a nivel pues, de identidad. A partir de las crías se deben hacer unas curvas de crecimiento para establecer, de acuerdo a la temperatura, a la humedad relativa y de pronto a la exposición solar, cuánto pueden cambiar pues, esos ciclos de vida. Por ejemplo, no es lo mismo un ciclo de vida de una mosca, así sea la misma especie, aquí en el Valle de la Aburrá, en una zona de páramo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el clima varía y eso afecta la duración de los ciclos de vida. Entonces, básicamente es muy necesario pues como poder establecer todo ese trabajo de base científico para poder aplicar la ciencia. Pues básicamente es como la base de la entomología forense. ¿Qué es la entomología forense? Es aplicar esa ciencia, que es el estudio de los insectos, a resolver casos forenses. Nos aportan, por ejemplo, saber hace cuánto está un cadáver en un sitio específico, o también si ese cadáver fue trasladado o no. Esa es la principal aplicación, aunque también hay otras aplicaciones que no necesariamente tienen que ser con moscas, sino para resolver casos que tengan que ver más como con la entomología urbana o de peritajes de algún, por ejemplo, un material o un cargamento que venga y que tenga insectos que nos puedan brindar esa información. Adicionalmente, ellos también nos pueden servir para mirar si hubo alguna intoxicación o no, porque ellos, como se alimentan de esos cadáveres, pueden secuestrar como esos alcaloides o sustancias que puedan tener esos cadáveres. Hemos hecho algunos muestreos aquí en el área metropolitana y también a nivel nacional, como en Santa Marta, Chocó, Amazonas, para saber cómo está la diversidad y basados pues como en eso, poder aplicar la entomología forense pues ya como a nivel de peritaje. También hemos, pues como con unos convenios que hemos tenido con medicina legal, dado pues como algunos dictámenes o alguna información generada pues aquí en el grupo para resolver algunos casos forenses pues como ya de relevancia a nivel pues del municipio. La idea de nosotros como grupo de investigación es formar estudiantes, entonces los estudiantes en este momento se están formando en esa taxonomía, o sea, en reconocer esas especies y también pues como en la parte molecular. Tenemos nuestra colección de referencias, ¿cierto? Entonces también queremos
que las personas pues como a nivel mundial nos utilicen como referencia, dado que tenemos un muestreo muy amplio, pues por lo menos de Colombia, y también hemos establecido contacto con algunas universidades en Brasil, donde tenemos pues como intercambio pues de material y de información para poder pues como ampliar mucho más el conocimiento acerca de estas moscas. Algo pues como muy importante respecto a la investigación no es solo el hecho pues de la parte académica, ¿cierto? Sino también de la parte, o sea, o cultural o el enriquecimiento pues que ella te pueda brindar. Entonces, gracias a la investigación, ¿qué ha pasado? O sea, me ha permitido viajar y conocer otras culturas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una de las experiencias más enriquecedoras para mí fue vivir en Francia 8 meses. Pues yo también pues considero que hay que conocer de todo, ¿cierto? No siempre tiene uno que estar pues como supeditado al área científica. Bueno, uno de mis sueños ha sido también aplicar todo lo que conozco de los insectos, aprovechando que tengo como pues las herramientas, los estéreos, de poder visualizar cosas que de pronto el común de la gente no puede ver, pues como porque no se dedica al estudio de ellos. Tomar esos colores, las formas, las aplicaciones que ellos pueden tener como para desarrollar sus actividades cotidianas y aplicarlas al diseño. Principalmente como el diseño de ropa y también de bolsos. Este sería uno de los ejemplos de cómo uno puede abstraer como esos patrones de coloración para aplicarlo, por ejemplo, al diseño de modas. Entonces, aquí tenemos estos colores que de alguna manera los tiene pues como este insectico aquí. Estos éritros de pronto pueden simular como esta parte pues como de la falda. Tenemos esa que no es típicamente pues como tal el insecto, pero de alguna manera tiene una similitud y una inspiración en este homóptero. Y este escarabajo, ¿cierto? Entonces tenemos este diseño pues como en cuero y que de alguna manera simula no solo pues como el color, sino también la textura que se pueda tener. Cuando no estoy en un aula de clase o no estoy en el laboratorio, estoy básicamente practicando pole dance. Yo practico el pole dance hace más o menos 3 años y medio, aunque ha sido pues como intermitente la práctica. Ya hace más o menos 1 año y medio que soy un poquito pues como más juiciosa pues como con la práctica. Es un deporte que realmente le enseña mucho a uno como en la parte de autoestima, ¿cierto? Porque uno aprende a conocer pues como su corporalidad y a quererla por lo que hace, más no por lo que es como se ve. Y allí he pensado muchas cosas que se relacionan con los insectos, poderlas aplicar al pole dance, ¿cierto? No solo como en la vestimenta, sino también como en cómo son ellos, ¿cierto? Cómo son ellos, cómo se desenvuelven y poderlo aplicar pues de pronto en algo pues un poco más histriónico desde el pole dance y combinado con los insectos. Por ejemplo, cómo escalan, cómo miran, cómo despliegan sus alas, ¿cierto? Entonces, pues o sea, como en mis ratos como de ocio me pongo a pensar en eso, o sea, cómo poder vincular esas características de los insectos, de su comportamiento, a un performance en pole dance.